esta nuestra segunda clase de este día, hoy que tenemos la mañana completa para el curso de traducción de la Biblia. Siempre teniendo en cuenta que pueden escribir sus comentarios y sus preguntas, por favor, no se queden ahí con alguna duda o algún comentario, pónganlo ahí en el chat o si desean, al momento antes del receso, vamos a hacer un receso más, luego de esta primera parte de este curso, ahí también pueden abrir su micrófono y hacer alguna pregunta así de manera verbal. Voy a compartir nuevamente mi pantalla para que nos guiemos con la presentación. Y vamos a conversar de por qué son necesarias las revisiones de la Biblia, por qué estas revisiones se hacen necesarias. Es algo que tenemos que analizar, algunos elementos que son siempre importantes tomar en cuenta. Debemos recordar, hemos hablado antes de que hay dos tipos de variantes que ya dan lugar a las distintas traducciones del texto bíblico. Hemos hablado de dos tipos, ¿no? Las variantes de traducción, digamos que son por el tipo de traducción. Si es una traducción más literal, o más textual, más de forma, que van a ser traducciones que se van a pegar un poco más al hebreo, al griego, tratando de mantener como hemos visto, la sintaxis y la forma en la que se expresan esos idiomas, ajustándolos al español, aunque esas traducciones pues le hacen un poco de violencia al español, pero son traducciones más de forma, más formales. Y otras que son traducciones más libres porque se acercan más al español, aunque digamos, no se sigan las formas estructurales del hebreo o del griego, pero se acercan más al español. Son variantes de traducción. Otro tipo de variantes que, insisto en ese tema, es un poco más complejo de explicarlas y entenderlas, conocerlas, pero tampoco es imposible, sino hay que investigar, hay que dedicarles un poco más de tiempo. Son las variantes textuales que surgen porque se sigue un manuscrito o se sigue otro manuscrito. Ya no es como digo algo, sino lo que estoy diciendo, porque puede haber una divergencia entre un manuscrito y otro. A estas alturas también ya sabemos que no solamente hay un manuscrito, algo de eso vamos a conversar, que hubo una pregunta antes del receso. No solamente hay un manuscrito, sino que hay distintos manuscritos que se siguen para la traducción bíblica a partir de ahí. Entonces, esas son también como las formas de que una Biblia es diferente a otra. Y eso mismo hace que sean necesarias las revisiones. Si hablamos de traducción, vamos a hablar que es la primera vez que se realiza una traducción, pero al correr el tiempo se hace necesario revisar eso que ya se hizo. Y hay que decir aquí algo, que todas las Biblias necesitan una revisión por diferentes motivos. Estos son, vamos como a englobar todos estos motivos en dos grandes grupos. El primero de ellos son las actualizaciones del lenguaje, porque el idioma va cambiando de cuando en cuando. Entonces, algo que tenía mucho sentido hace 60 años, ahora ese idioma ya no nos hace mucho sentido. Ese es el caso de la Reina Valera 60, que hace un poco más de 60 años que se publicó. En estos últimos 60 años, el idioma español ha cambiado. Se ha marcado una diferencia entre el español que se usa en España y el español que usamos en Latinoamérica. Entonces, ha sido necesario actualizar las formas del idioma en el español. Eso solo por las actualizaciones del lenguaje. Vamos a ver algunos ejemplos. Y el otro, que otra vez es un poco más complejo y amerita un poco más de investigación, tiene que ver con
las actualizaciones que vienen desde el texto base, desde la base textual, el asunto de los textos, que hemos hablado de la crítica textual en las reuniones anteriores, y cosas como estas. Y entonces esto también está sujeto a ciertas actualizaciones por la investigación. La investigación textual es una investigación muy activa, es una investigación vigente y de cuando en cuando se van publicando los hallazgos. Y mientras más hallazgos nuevos se publican, pues las versiones que se han publicado deben revisarse a la luz de los nuevos hallazgos que se están llevando. Entonces, por ejemplo, la Reina Valera 1960 se publicó en ese año, 1960, se trabajó como 10, 12 años, parece que fueron como 12 años antes, es decir, más o menos desde finales de la Segunda Guerra Mundial hasta 1960, toda la década del 50 se estuvo trabajando en la revisión del texto con diferente intensidad y finalmente en 1960 se publicó, la Reina Valera 1960, pero corresponde a, ¿cómo se dice?, los materiales y a los resultados de la investigación que se tenían en ese momento. De 1960 para acá, la investigación arqueológica, de los textos, las nuevas lecturas y otras cosas han arrojado nuevos resultados y las Biblias que se han publicado de 1960 para nuestra fecha, pues tienen que estar viendo los resultados que se tenían. El material que tenía el equipo de la Reina Valera 60 más los resultados de las investigaciones del 60 para nuestra fecha. Y si en los años que siguen, estamos hablando ahora de la perspectiva hacia el futuro, pues habrán nuevas investigaciones, habrán nuevos hallazgos, se dirán nuevas cosas y se tendrán que evaluar las Biblias que se tienen en ese momento, se tendrán que evaluar a la luz de lo que vaya surgiendo en el camino, ¿verdad? Y entonces hablamos de también cambios que van surgiendo, que son un poco más, les decía, más complejos, dependiendo de la base textual que se utiliza para las traducciones, tanto las antiguas como las recientes. Por ejemplo, la base textual para traducciones, una de ellas que trabajaron Lutero, Casiodoro de Reina, Cipriano de Valera, pero también que trabajó Tyndale, que después surge la King James, Wycliffe y otros, trabajaron con lo que se conoce como el Textus Receptus. El Textus Receptus es un conjunto de textos, tanto en hebreo como en griego, principalmente griegos, que corresponden a un periodo más o menos del siglo XI al siglo XIV, que son manuscritos tardíos, digamos, ¿no? No son los manuscritos más cercanos a los originales, era lo que se tenía en ese momento. Erasmo de Rotterdam, que fue una persona, un erudito de su tiempo, pues terminó de organizar esos textos y la iglesia los reconoció como los textos en idiomas originales oficiales de la iglesia, y a partir de ahí se empezaron a hacer las traducciones. Por ejemplo, Casiodoro de Reina, que en la Biblia del oso que conocemos, vamos a platicar un poco más de eso, era lo que tenía, eran los textos que tenía, eran los textos que tenía Lutero, eran los textos con los que trabajó Tyndale, eran los textos con los que trabajó en alguna forma Wycliffe y otros, era lo que había, ¿no? Y esos textos o ese Textus Receptus imperó como texto principal más o menos hasta el siglo XIX, 1881 por ahí, cuando ya, bueno, un poco antes había empezado a surgir lo que hoy se conoce como el texto crítico. El texto crítico es un texto donde se analizan más elementos y del siglo XIV al siglo XVIII, han pasado también otros 400 años, se han encontrado nuevos elementos, se han encontrado nuevos manuscritos, hay nuevas lecturas, la investigación bíblica de los manuscritos, tanto en hebreo como en griego, continuó. Entonces, a la luz de esos descubrimientos y a la luz de la compilación de estos textos es que se formula lo que se conoce como el texto crítico, y surgen distintos personajes ahí. Y este texto crítico reúne lecturas.
en el caso del Antiguo Testamento como la Septuaginta. Hoy, bueno, eso en el tiempo 1881 todavía no se conocía, pero hoy este texto crítico incluye lo de Qumran, lo de los manuscritos del Mar Muerto, lo que se conoce como el texto masorético, lecturas de la Vulgata, asume lo de los manuscritos del Textus Receptus, lo del Códice de Alepo, los Targúmenes y otros textos que aparecen en el como referencias importantes y lecturas que se hacen de estos manuscritos, y a partir de ahí se toma como base para las traducciones actuales, en el caso nuestro en español, ¿no? El texto crítico incluye lecturas en hebreo, en griego, en arameo, en latín, en copto, en siríaco y algunos otros idiomas que van apareciendo. Eso se reúne en estos materiales que son los más como populares, digamos, para hacer las traducciones. La Biblia hebraica Stuttgartensia. El nombre Stuttgartensia es porque la sede del Instituto de Investigación está en Stuttgart, Alemania. Antes estuvo en Leipzig, pero en la Segunda Guerra Mundial esas como bombardearon toda Alemania, destruyeron parte de las instalaciones, entonces la sede se trasladó a Stuttgart y hoy se conoce como la Biblia hebraica Stuttgartensia. Esta tiene una historia también porque inicialmente fue la Biblia hebraica de Kittel, de Rudolf Kittel, que fue uno de los eruditos del idioma hebreo, que fue sistematizando también las otras lecturas, fue reuniendo otras lecturas y fue como uno de los propulsores del texto crítico del hebreo. Rudolf Kittel, un erudito del hebreo, ¿no? Y luego esta Biblia asume el nombre de Biblia hebraica Stuttgartensia. Eso es para el hebreo. Ahora, y también vamos a ver más adelante que está la presentación de la Biblia hebraica quinta. Creo que no tengo una lámina de eso, pero vamos a ver, hablar un poco de eso. Para el griego, usualmente se utiliza el texto crítico del Nestlé Aland, que la versión general va por la 28ª edición, creo que está por salir la 29ª. Y las sociedades bíblicas también han organizado, usan el mismo texto griego, la misma base del texto griego de Nestlé Aland, aunque organizan el aparato crítico de una manera diferente por una jerarquización de notas en el griego, y eso va por la 5ª edición del texto griego del Nuevo Testamento de las sociedades bíblicas, va por la 5ª edición, aunque el texto griego, el puro texto griego es el mismo, las diferencias son en la manera de organizar las notas, las notas. Esos serían las herramientas, los elementos básicos para hacer la traducción. Aquí me falta lo de la Biblia hebraica quinta, se llama, y hay otra Biblia hebraica de Jerusalén que se utilizan como referencias también para hacer la traducción de las Biblias del hebreo al español o del griego al español. La Biblia hebraica, el Nuevo Testamento griego. Estos aquí están como elementos independientes, pero al abrir cada uno de estos en el pie de la página, tiene una serie de notas que hemos visto antes, que es el aparato crítico, donde se reúnen todos esos comentarios, ¿no? El texto hebreo, el texto griego, la Septuaginta, la Vulgata, y luego los rollos del Mar Muerto, que vamos a conversar un poquito porque los rollos del Mar Muerto ameritarían, bueno, cada una de estas tradiciones ameritarían un curso completo, cada uno de ellos por todos los materiales, la información que hay. De todas estas lecturas basadas en el aparato, en el texto crítico, surgen Biblias, ¿verdad? Como la Reina Valera contemporánea, que tiene lecturas del texto crítico, la nueva versión internacional, que es la NBI, están basadas en el texto crítico, la nueva traducción viviente, Dios habla hoy, lenguaje actual, son Biblias que, noten, fueron publicadas del año, bueno, Dios habla hoy trae la primera edición, creo que fue a finales de los 70, ya con una propuesta muy interesante y con lecturas basadas también en la investigación crítica que se tenía en ese momento. El lenguaje actual es una versión también un poco más reciente de la Dios habla hoy, nueva traducción viviente que fue publicada hace unos 12, 14 años atrás. La nueva versión internacional igual, más o menos unos 12 o 14 años atrás. La Reina Valera contemporánea que fue publicada en el 2011, que son Biblias, digamos, de hace unos 40 años para acá, ¿verdad? Que ya están basadas en el texto crítico y ahí surgen
lecturas, las lecturas que se dan, ¿no? Por ejemplo, la Reina Valera contemporánea pone lecturas entre corchetes para indicar que son textos que no están en los mejores manuscritos o en los manuscritos más antiguos. La nueva versión internacional los quita de manera, ¿cómo se dice?, muy dramática, ¿no? Y eso le ha causado muchos problemas a esta versión. Pero no es que sea una mala decisión de traducción, sino que creo que no se han sabido explicar o en su momento no lo supieron explicar. Y fue así como muy, muy dramático el cambio y eso le supuso muchas críticas, pero finalmente es una buena versión, la nueva versión internacional. Y así, otras Biblias que son de traducción anterior, de hace unos 40 años para atrás, como la tradición Reina Valera, sobre todo la 60, que es la versión más conocida de nosotros, la King James, que ha tenido varias revisiones también, la Biblia de las Américas, que trató de alejarse un poco, pero manteniendo la tradición. Si me permiten expresar una idea, yo creo que los editores de la Biblia de las Américas no quisieron entrar en polémicas con la Reina Valera 60, aunque tuvieron, para mí, uno de los principales cambios que introdujo la Biblia de las Américas fue dejar de usar el nombre Jehová en el Antiguo Testamento. Eso fue algo muy atrevido, pero que al final, pero no, hasta donde yo sé, no hubo como mucha protesta, porque hay unas páginas de inicio de las Biblias donde se trata de explicar algo de eso. Yo tengo una Biblia que le guardo mucho cariño, porque esta Biblia me la regalaron cuando yo empecé a predicar. Finalmente la saqué de circulación, porque la andaba cargando para todos lados. Esta es tal vez la Biblia que más he estudiado, que más he leído, es una Biblia de las Américas. Y hay pues cuestión, en algunos casos cuestión de gustos, ¿verdad? A mí me la regalaron en ese tiempo, me la regalaron creo que por aquí noté la fecha, pero fue en octubre de 1941, 41, no muchos años, 91 quiero decir, 91, del 91, hace, ¿qué? Más de 30 años. Me regalaron esta Biblia, recién venían a Guatemala esta edición de la tapa dura, así corinta. Pero es interesante que al inicio de esta Biblia trae unos comentarios de, por ejemplo, explican, hay el formato de la Biblia en las primeras páginas, ¿no? Hay un prefacio, pero también explican cómo guiaron la traducción, los subtítulos, las mayúsculas que presentan, los principios de traducción. Entonces ellos están como justificando por dónde se fueron. Por ejemplo, en el tema dice, el texto hebreo tomaron en la traducción del Antiguo Testamento, dice, se ha usado la Biblia hebraica Stuttgartensia. Usaron ellos para traducir la Biblia de las Américas, en la que se ha revisado por completo el aparato crítico de la Biblia hebraica de Kittel, que era la que estábamos hablando. Estoy leyendo el prefacio de la Biblia de las Américas, que esta Biblia vino a Guatemala como en el 91, a principio del 91. A mí me regalaron un volumen en octubre del 91, ya anoté la fecha aquí en la Biblia. Luego menciona cómo traducen los tiempos en hebreo o los tiempos del verbo hebreo y explican lo del nombre de Dios, que era lo que les decía, que para mí es el principal cambio, ¿no? Porque conservan, vamos a ver, conservan el vosotros de la Reina Valera 60, siguen usando el vosotros, que pues leer la Biblia de las Américas y leer la Reina Valera no se siente tanta la diferencia, excepto por el uso del nombre Jehová, que ya no apareció, ya no aparece en el texto, sino que ellos explican cuál ha sido la decisión y por qué. Comentan algo de la traducción del hebreo al griego de la Septuaginta y finalmente la decisión a la que llegan, ¿verdad? Para dejar de usar el nombre Jehová, no usan Jehová, no usan Yahvé, sino usan el Señor, todo en mayúsculas. Y luego del texto griego, en la Biblia de las Américas dice, se ha prestado gran atención a los últimos manuscritos descubiertos para determinar el mejor texto posible. Es una pequeña introducción, pero con unas frases interesantes. En general, se ha seguido el texto del Novum Testamentum griego de Nestlé Aland,
y por la fecha de publicación de la Biblia. Noten que aquí en la introducción de la Biblia de las Américas ponen en su 26ª edición. Y nosotros estábamos viendo, voy a regresar aquí a unas láminas, estábamos viendo la 28ª edición. Es decir, ya el texto griego, por lo menos el aparato crítico del texto griego que usaron de entre la Biblia de las Américas, la nota editorial de esta Biblia es del año, déjenme ver, del 86 es la nota editorial de esta Biblia, la publicación en el 86. Viene la nota editorial de la Biblia de las Américas. Del 86 para acá son, ¿qué? Casi, ¿cuántos años? 40 años, ¿verdad? Sí, 2006, casi 39 años por ahí, del 86. Y en esos 30 años han pasado dos revisiones más del aparato crítico de la Biblia hebraica. Si hay una nueva revisión, creo que ahora hay una Biblia que se llama la Nueva Biblia de los Hispanos, que es como una revisión de la Biblia de las Américas. Tendrían que revisar el Nestlé Aland de la 28ª, o si lo hacen la 29ª, no sé. Y entonces ellos hacen en la entrada como una justificación de por qué traducen de la forma de la forma en la que traducen, ¿verdad? Los textos en hebreo, los textos en griego y otros comentarios de esos textos. Entonces, cuando hablamos de una versión bíblica, nos estamos refiriendo a que son traducciones que van teniendo de una, ¿cómo se dice? Como dependiendo del público al que van, el tiempo en el que van, la manera en la que son traducidas. Estas son algunas de las versiones populares de la Biblia, que son un listado, ustedes lo van a tener. Y lo que estamos hablando de las revisiones, que son por dos causas principales. El tema de la dinámica del lenguaje, ¿no? Que se cambian las palabras dependiendo de la época, el tiempo. Unas van saliendo, otras se van quedando y se van actualizando los diferentes idiomas. Déjenme mostrarles, ahora estoy pensando en una, en una expresión que aparece, pero ¿en qué Biblia es? Vamos a ver. Yo creo que es en esta, pero aparece, si recuerdo bien la palabra, va, déjenme ver, basilisco, creo que es. Observen, así, este va a ser un ejercicio interesante. En el Salmo 91, voy a poner aquí el paralelo. Vean, aquí tengo Reina Valera 60, Reina Valera contemporánea, NBI. Vamos a poner otra versión, por ejemplo, la Biblia de las Américas. Y también vamos a colocar una Biblia de Jerusalén del 76. Y luego, por ejemplo, una Dios habla hoy. Y todavía vamos a poner ahora una más reciente, que puede ser eh, vamos a ver, por aquí tiene que estar la NBI. Vamos a colocar una de ellas. Aquí está, la NBI. Y todavía vamos a colocar aquí que nos permite vamos a ver qué hace la Biblia TLA. La TLA. Ok. Bueno, 1960. Dice, Reina Valera 60. Sobre el león y el áspid. Esta es una palabra de español muy elegante. A mí me gusta mucho el idioma de la Reina Valera 60 porque es un español muy elegante, muy, muy elegante. Pero eso lo hace también menos popular. No es un español tan popular, pero es un buen ejercicio para aprender un buen español. Darle una buena leída a la Reina Valera 60. No estoy diciendo que los otros idiomas los otros españoles sean malos,
sino que este es muy elegante, ¿no? El español es muy elegante, pero usa palabras que no son muy comunes. Áspid, ¿verdad? La palabra áspid. No lo tenemos. Y menciona, por ejemplo, el dragón. Esta es la Reina Valera contemporánea. Aplastarás leones y ahora ya no dice áspid, sino dice víboras y pondrás tu pie sobre leones y serpientes. No dice dragones, sino serpientes. La NBI utiliza león y víbora, también usa serpientes. Y así, león y víboras, hollarás leoncillo y el dragón. Pero déjenme ver, voy a poner otra por aquí. Tengo NBI, creo que voy a quitar esta NBI y voy a poner la otra, otra, otra Reina Valera. Esta es Reina Valera de 1862, anterior a la 1909, que no tengo la 1909 aquí. Creo que es esta, la 1909. Pero noten que esta dice, en lugar de víboras aparece la palabra basilisco. La palabra basilisco. El basilisco es como una especie de animal mitológico, ¿no? Una especie es una especie de serpiente también, ¿no? Que se menciona, son palabras raras. Incluso en algunas de ellas todavía aparece la palabra unicornio. Déjenme buscar, creo que está por aquí en una de estas versiones anteriores. em, la palabra unicornio. Observen em, esta expresión aquí en el Salmo 92, verso 10. em, Dice, es la Valera 60, pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Y luego dice, pero tú darás aquí traducen búfalo, pero en la 1862 dice, tú ensalzaste mi cuerno como de unicornio, como de unicornio. Otros traducen búfalo, búfalo, toro, toro. Y la TLA, que no traduce el significado literal, dice, tú has llenado mi vida de poder. Digamos, quitar una metáfora, ¿no? En ti he recibido un trato especial. Veamos eso de unicornio. Aumentarán mis fuerzas como las de un búfalo. La palabra hebrea es reem, que se refiere a bueno, aquí la expresión popular es como de un toro salvaje. Es un animal salvaje que no tiene una referencia domesticable, una cosa así, y han traducido por lo menos en esas versiones antiguas, tradujeron unicornio. Tradujeron unicornio, ¿no? Entonces, la dinámica del idioma hace necesaria la revisión bíblica para ir actualizando las expresiones dependiendo de el uso de las palabras. El ejemplo clásico es las versiones Reina Valera, ¿no? Las diferentes revisiones. La primera fue la Biblia del Oso, como se conoce, la traducción de Casiodoro de Reina 1569. Luego, unos 30 años después, la revisó Cipriano de Valera en 1602, que es la Biblia que se conoce como la Biblia del Cántaro. Y luego vinieron revisiones menores y ajustes hasta 1865, otra revisión mayor. En ese periodo ya la Biblia llegó a conocerse como la Biblia de Casiodoro, la Biblia de Reina y Valera. Posteriormente se le quitó la I y ya solo se conoció la Biblia como la Biblia Reina Valera. Reina Valera haciendo el nombre del primer traductor y el nombre del primer revisor. Luego vinieron equipos de revisión que ya no incluyeron sus nombres, solo Reina Valera, ahora 1960, la Reina Valera 1995, la Reina Valera contemporánea del 2011, que se han hecho más para Latinoamérica. En España hay una Reina Valera 1977. Algunas Biblias que ha publicado la editorial CLIE están basadas en la Reina Valera 1977, que es una versión que se hizo en España.
Y en el 2020 también se hizo una como Reina Valera 2020. Finales del 2020 estábamos en plena pandemia cuando se hizo la dedicación de esa Biblia, que es una Biblia como para el público español de todavía de las Reina Valera. Y el objeto de la revisión han sido siempre bueno, en este caso la actualización del mensaje, del idioma. El español que utilizó Casiodoro de Reina en 1569 es un español muy distinto al que nosotros utilizamos. Es un corte, ¿no? Del español que se usaba o el castellano que se usaba en ese momento. Después, la organización de Cipriano de Valera en 1602. Después, la revisión en 1865, 1909, 1960, hasta ahorita, saltándonos algunas revisiones, ¿verdad? Hasta el 2011, hasta el 2011. Entonces, voy a dejar de compartir aquí. Estas revisiones han sido revisiones, ahorita estamos viendo el punto de actualización del idioma, porque cada cierto tiempo el idioma va cambiando. Imagínense, Casiodoro de Reina traduce 1569. 30 años después, Cipriano de Valera publica la primera revisión. Luego hay revisiones menores, pero unos 200 años después se publica una revisión mayor, la de 1865. Y unos 40 años después se publica otra revisión de 1909, que esa es más, ya todavía tenemos Biblias de esas, ¿no? Y luego, unos 50 años después, se publica la revisión 1960, que es la más famosa aquí en Latinoamérica, ¿no? Hemos hablado antes de por qué es tan famosa y por qué tiene ese lugar que va a pasar también muchos años para que otra Biblia la destrone a la Reina Valera 60. Tal vez no tantos, creo yo, por el cambio de generaciones, pero le queda todavía una larga vida a la 1960. Y luego a partir de 1960 surgieron también otras Biblias evangélicas, digamos, como la Dios habla hoy, que es interconfesional, la Biblia de las Américas, hoy tenemos varias, ¿no? NBI, todas esas que son Biblias que no tienen una versión deuterocanónica. Aunque otras Biblias sí incluyen, que han sido esfuerzos, se conocen como interconfesionales, que se publican con deuterocanónicos o sin deuterocanónicos, dependiendo del público. Esas Biblias, ¿no? Bueno, y luego vamos a hacerles eso y luego vamos a hablar de la segunda causa del por qué se hacen las revisiones, de la Biblia, que tiene que ver con asuntos arqueológicos. Estoy revisando aquí en el chat si hay algunos comentarios. Bueno, Edgar nos pregunta lo de los ríos del Mar Muerto, que hemos comentado un poquito, y ahora que regresemos vamos a hablar un poco más de detalle, hermano Edgar, lo de los ríos del Mar Muerto. Entonces vamos a hacer una pausa de 5 minutos ahora, si no es que no hay algún comentario o alguna pregunta que hemos hecho hoy. No han ocurrido preguntas orales, están así como muy calladitos. Está bien. Entonces vamos a hacer la pausa ahora de 5 minutos y luego volvemos. Hay que estirar las piernas, ir a recargar ahí el café o un vaso de agua y regresamos. Con permiso. Lo que estamos conversando acerca de las revisiones en esta segunda hora, con el tema de revisiones. Entonces vamos a volver a la presentación para continuar con lo que estamos conversando acerca de las revisiones del texto, principalmente tomando como referencia las revisiones de la Biblia de la Reina Valera. Hemos hablado antes de el cambio por la actualización del idioma, pero el segundo gran motivo de las revisiones, y que, bueno, ambos son sumamente importantes, tiene que ver con el asunto de la actualización de los hallazgos arqueológicos. La investigación bíblica es una investigación constante,
activa, que no, digamos que no se ha quedado como detenida en el tiempo, sino que se constantemente está arrojando nuevas informaciones, nuevos datos. Y eso, cuando se publica una Biblia, finalmente ya no da tiempo como de poner todas esas cosas que se están dando. Por ejemplo, lo que hablábamos de la Biblia Reina Valera 1960 trabajó con lo que tenían en ese momento, pero una vez publicada esa Biblia, ya no se pudo incluir las demás cosas los nuevos hallazgos arqueológicos ya no se pudieron incluir en el texto. Lo que ha ocurrido es que se han incluido los comentarios en notas en las Biblias de estudio que tienen como base el texto de la Reina Valera 60. Y entonces eso sí ha ocurrido, ¿no? Las Biblias que mencionábamos antes, como la Biblia Plenitud, la Biblia del Estudio Teológico y otras, que usan la Reina Valera 60 como base, y entonces los nuevos hallazgos los han colocado dentro de las notas de estudio, no en el texto, sino en las notas de estudio. Ahora, las otras Biblias que se fueron produciendo en el curso de ese tiempo ya han logrado poner dentro del texto los nuevos hallazgos y las nuevas lecturas que han considerado que vale la pena hacer. Y ponen alguna nota, ¿no? En algunos casos. De ahí otra vez la recomendación de comprar. Nosotros que somos estudiantes de la Biblia, tenemos que estar comprando constantemente Biblias de estudio. Y hacer ahí nuestra biblioteca de comentarios bíblicos, comentarios exegéticos y etcétera. Principalmente la recomendación por la naturaleza de nuestro curso, aquellos comentarios que sean comentarios exegéticos, no tanto comentarios teológicos, tienen un valor, pero el comentario teológico implica la opinión personal de un teólogo, una determinada tendencia teológica, escatológica, soteriológica, etcétera, sino los comentarios exegéticos que están basados en la evidencia arqueológica, el examen de manuscritos, etcétera, que esos no admiten opinión. Está la evidencia muy objetiva. Claro, siempre hay un traslado y alguna interpretación, pero uno puede ir a la evidencia directamente y a partir de ahí formar opinión. Ese es el valor de las Biblias con notas exegéticas o filológicas, como se llaman también en algunos casos. Por ejemplo, lo que ha ocurrido, que era lo que preguntaba hermano Edgar, creo, con el tema del descubrimiento de los rollos de Qumran. Eso ocurrió en 1948. Finalmente se descubrieron y a partir de ahí empezó una carrera que hasta el día de hoy sigue vigente con la traducción de estos textos y primero la lectura, la investigación, la reconstrucción de manuscritos, etcétera, y luego ya el examen para extraer de ahí la nueva información que se toma en cuenta para las traducciones. Digamos, en la Reina Valera 60, imagínense, se publicó en el 60 y los rollos de Mar Muerto se descubrieron en 1948. Entonces ya no les dio tiempo de incluir en el texto, incluir esas notas de los rollos del Mar Muerto o de Qumran. Se incluyeron, les decía, está el texto de la Reina Valera 60 y en las notas de estudio ahí se ponen algunos comentarios de los rollos del Mar Muerto o de Qumran, Qumran es una comunidad del Mar Muerto, es digamos en la parte occidental, tiene una cadena montañosa y ahí se asentaron algunas comunidades donde se han descubierto los manuscritos. La joya de la corona hasta el momento ha sido el gran rollo de Isaías, que es un rollo que está compuesto por 17 hojas de pergamino. Si se extiende todo, mide 7.32 metros de largo y 28 centímetros de alto. No es un rollo muy grande, digamos, en cuanto a la altura, pero sí extenso, ¿no? Al poderlo enrollar. Y se considera que data entre el año 200 y el 150 antes de Cristo, que es el periodo en el que se consideran los manuscritos del Mar Muerto, que son, digamos, manuscritos muy antiguos del texto bíblico, y entonces amerita poderlos estudiar. En Jerusalén hay un museo que se conoce como el Museo del Rollo, que está en Jerusalén. Nosotros
hicimos como, era un viaje de estudio que se hizo de un curso de arqueología y de historia en Israel. Eso fue en el 2019 o 18, si recuerdo bien. Y visitamos ese museo. Y en la sala principal, esa es una foto de internet porque no dejan tomar fotos internamente. La sala principal, que es debajo de esta tapa, que está simulando la tapa como de las vasijas donde se encontraron los manuscritos del Mar Muerto. Hay una réplica en esta parte de aquí del rollo de Isaías, ¿verdad? Esta es como la manija donde se pone el rollo y se lee en la sinagoga, que es de madera. Esta es como una réplica, pues es una sala muy, muy bonita, y muy emotiva, ¿no? Para poder ver, y ya están exhibidos algunos de los rollos, o de los pedazos de manuscritos que son más o menos de ese tiempo. Los manuscritos principales están guardados en bóvedas y una serie de cosas. Imagínense, ahora que ha habido un conflicto, una bomba o cosas como esas, se destruiría toda esa evidencia, lamentablemente. Y eso ha pasado en otros lugares, ¿no? Por ejemplo, el códice de Alepo, que es uno de los códices principales del hebreo. Hace siglos hubo un atentado en Siria, en la ciudad de Alepo, y quemaron la sinagoga donde estaba guardado el códice, y se perdió una parte de ese códice en ese incendio. Si estuviera completo, sería hoy el principal códice, el códice de Alepo. Pero ahora un descendiente del códice de Alepo, si se puede decir de esa forma, como un hijo del códice de Alepo, es el códice de Leningrado, que es el principal texto. ¿Por qué son importantes los rollos del Mar Muerto? Los manuscritos que se usan hasta el día de hoy, como por ejemplo la Biblia hebraica Stuttgartensia que estábamos hablando, está basada en el códice de Leningrado, que está fechado más o menos en el año 100, perdón, el año 1000 ya de nuestra era. Para nuestro tiempo estamos hablando de unos más de 1000 años, que tiene de antigüedad el códice de Leningrado, y el nombre es porque actualmente está ahí en el códice, en la ciudad de Leningrado. Hay una historia ahí también de cómo un manuscrito del hebreo llegó a Leningrado, ¿no? ¿Por qué el Instituto de Investigación está en Stuttgart? ¿Cómo es que hay rollos del Nuevo Testamento en el Vaticano y cosas como esas? Cada texto tiene una historia, ¿no? De tráfico, hay una historia ahí de piratas, de espionaje. Es una historia fascinante de la historia de cada tradición, y finalmente dónde se encuentran, porque hay manuscritos también en Londres, algunos en algunas universidades en Estados Unidos. Los principales están en Europa, en Rusia, por ejemplo, ¿verdad? Y en Italia están estos manuscritos, y ahora que está el Códice de Alepo, los rollos del Mar Muerto, que finalmente están en Israel, porque inicialmente también los separaron, los rompieron y los empezaron a vender así como por pedacitos. Y hay grupos de investigación. Si van a Israel, verifiquen que el tour incluya una visita, no solo el Mar Muerto. Está bien ir a meterse en el Mar Muerto y flotar, y es emocionante, pero ahí cerca está Qumran y están las comunidades del Mar Muerto, que es una visita arqueológica, y a nosotros amerita, digamos, el interés bíblico hacer esa visita. Y se pueden observar las cuevas y las comunidades y cómo estaban. Hay un museo pequeño también ahí en esas comunidades del Mar Muerto, porque hay investigación. Todavía hay equipos que están actualmente ahí investigando, están en las cuevas, buscando todavía ahí en esos cerros esos manuscritos, ¿no? Y el descubrimiento de los ríos del Mar Muerto hace que la investigación retroceda otros 1000 años, más de 1000 años, de estos rollos que son mucho más antiguos que los que se tenían. Entonces eso sirve para comparar la evidencia que se tiene, y verificar ¿cómo se dice? Como no solo la autenticidad, sino la calidad y la constancia, que no haya variaciones dramáticas o cambios en el texto. Y lo que ha demostrado los rollos del Mar Muerto es que no hay cambios que sean dramáticos en los textos. Ha validado de alguna manera el texto que se tiene y que se sigue usando hasta el día de hoy. Aún después de los descubrimientos del Mar Muerto, se sigue utilizando como el texto base para las traducciones de la Biblia, que es el Códice de Leningrado. Son pocas las diferencias, pero se sigue estudiando y se sigue leyendo, ¿no?
los manuscritos del Mar Muerto. Aquí hay una réplica yo creo que esa es una vasija original que encontraron, donde las personas de la comunidad de Qumran, que era eran comunidades esenias, eran comunidades religiosas que estaban buscando la purificación y otra serie de cosas, y se dedicaron a copiar los textos. Y fíjense que eso está pasando más o menos unos 200 años antes de Cristo, antes del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces ellos dejaron evidencia de los textos, copiaron muchos textos, hay en diferentes idiomas, también en diferentes materiales, estos rollos del Mar Muerto, y la investigación sigue activa esta investigación. Por ejemplo, en 1970, en una de las cuevas de una comunidad que se conoce como Engadi, encontraron un rollito, un pequeño rollo. Eso fue en 1970. Encontraron ahí en una de esas cuevas, cerca del Mar Muerto. Este es el Mar Muerto. Encontraron en Engadi un rollito y se conoce como el rollo de Engadi. Esta es una foto. Vean el tamaño, ¿no? Más o menos 5 centímetros, como 6 centímetros de largo y apenas como casi 2 centímetros de grosor. Es un rollito pequeñito, ¿no? Pero está quemado por fuera. Parece que estaba como en un contenedor de cuero o de algo y está quemado. Entonces, no, en 1970 lo encontraron, pero no lo pudieron extender ni leer por el temor de dañarlo. Hasta en el 2015, que un grupo de investigación de científicos, de un equipo de diferentes científicos, modificaron un escáner para leer ese tipo de materiales. Hay tecnología que se utiliza para diferentes usos, ¿no? Uso militar, desarrollo de investigación que tiene que ver con alimentos, con medicina, para la investigación de satélites, de comunicaciones, la investigación aeroespacial, y algunos de estos elementos se han utilizado para la investigación bíblica, la investigación de los textos. Modificaron un escáner y lograron extender digitalmente este rollito, el rollo de Engadi. Eso ocurrió en el 2015. En el 2015, fíjense, del 70 que encontraron el rollito, que es un rollo que está fechado antes de Cristo, ¿verdad? Lo encontraron en 1970, pero se logró leer finalmente en el 2015. Aquí hay que 45 años en lo que se desarrolló una tecnología o se fue como puliendo una tecnología. Entonces ese rollito de Engadi, vean, aquí sigue el mismo tamaño, lo lograron extender y tiene ahí ya se logran distinguir algunos caracteres en hebreo. Esto ya hace que se lea, y lo que encontraron fue unas partes de Levítico. Levítico, noten, voy a regresar aquí a una lámina. Noten que está también, no están como en perfectas condiciones, pero las lecturas que lograron recuperar es una parte que corresponde a Levítico capítulo 1, el versículo 2, el versículo 3 y una parte del versículo 4 que lograron recuperar de la lectura de este rollo de Engadi. El rollo de Engadi se llama. Fue encontrado en 1970 y finalmente leído en el 2015. En el 2015 por ¿cómo se dice? Desarrollo de una nueva tecnología. Entonces, para nosotros un sabio consejo aquí es no entregar la lectura, el estudio, la exposición de las escrituras a una sola versión de la Biblia, sino usar a la par de nuestras versiones tradicionales otras versiones más actualizadas. El tema de comparar Biblias, ¿no? El tema de comparar textos. Y cuando encontremos una lectura que nos sorprenda, una lectura que es, ¿cómo se dice? Muy diferente o una variante o que puede hacer lo contrario, nos parece lo contrario, una cosa así, pues agudizar la investigación, no descartar un texto bíblico de por sí, así por así, sino investigar cuál es la forma. Y también investigar quién está publicando esa Biblia. Supónganse que vamos a encontrar una Biblia por ahí, una nueva Biblia, que surja la versión angelical, no sé qué, ¿verdad?
porque a veces les ponen nombres así bien estrafalarios y elegantes. Em, entonces averiguar quién publica la Biblia, qué equipo respalda esa Biblia, qué instituciones, cuál es la metodología de investigación, cuál es la filosofía de la traducción de esa versión. Y no solo como dice Biblia en la pasta, entonces, sí, ya es una Biblia, entonces voy a ver y aunque diga cualquier disparate, pero como dice Biblia y en algún sentido puede ser y me voy a poner el ejemplo, puede ser, digamos que yo estoy pensando disparates y que tengo algunas concepciones teológicas así disparatadas y que son cosas alocadas, y luego hay un texto bíblico que como que respalda mi disparate, pues eh, eh, debo ir con cuidado y no emocionarme porque un texto confirme o rechace mi postura. Nuestras posturas teológicas las debemos colocar, son importantes, ¿no? No es que yo esté diciendo que no, pero las debemos aprender a colocarlas en un segundo momento y darle crédito a lo que dice el texto bíblico, y no rechazar un texto bíblico que es diferente, porque puede ser una buena Biblia, una buena traducción, como yo he dicho, por ejemplo, de la NBI, que es una buena Biblia, ¿verdad? Es una Biblia recomendable. A mí me preguntan, hermano, ¿y usted recomienda la Biblia, la nueva versión internacional? Le digo, sí, junto con otras, ¿verdad? Con todas las demás. Compare, vea, averigüe por qué. Es que esta Biblia le quitó aquí un pedacito a este versículo. Bueno, pregúntese por qué pasó eso. Vea una nota, investigue, pregunte lo que estamos haciendo de estar en este diplomado, aprendiendo. Y yo les decía, más que dejar respuestas, a mí me entusiasma también que queden inquietudes, que queden dudas y que nos quedemos así emocionados como para seguir investigando, porque pues no da tiempo de hablar de todos los temas en clases como estas. El ejemplo de tanto de traducción como de versión y de revisión es por excelencia la Reina Valera, que es la Biblia que más conocida de parte de nosotros, ¿verdad? Iniciando con Casiodoro de Reina, la Biblia del oso que se conoce, eh, y las revisiones que ya hemos hablado antes, ¿verdad? Voy a dejar de compartir aquí porque hay una pregunta en el chat, déjenme ver, que dice, no, no tenemos, María Larios pregunta en los rollos del Mar Muerto si dan alguna pista del autor. No tenemos un autor propiamente reconocido de los rollos del Mar Muerto, más son rollos como elaborados por la comunidad. Hay algunas tendencias, no sabemos más adelante de alguna información que pueda encontrarse, ¿verdad? Que se pueda publicar. Por el momento no sobresale como un nombre de un personaje ligado a los rollos del Mar Muerto, sino más bien sobresalen los rollos, el material contenido y las lecturas contenidas en los rollos del Mar Muerto, ¿no? Y ese es todo un tema de investigación, lo que se está publicando y lo que se está investigando de los hallazgos que se han encontrado en esas cuevas, en vasijas y así. Y uno escucha, ¿no? Que en una cueva encontraron 11.000 fragmentos, ¿verdad? Uno piensa que son 11.000 rollos, así, ¿no? Y a veces son fragmentos así chiquititos que saben el trabajo de los arqueólogos, ¿verdad? Usan un colador, ¿verdad? Para filtrar la tierrita y van con una brochita y así muy despacio para no dañar la evidencia, y entonces encuentran un pedacito así chiquitito de un manuscrito, ya lo ponen aparte porque eso ya es importante, un pedacito de una vasija y así, y van reconstruyendo todas esas piezas. Son miles de evidencias que se han encontrado de manuscritos, y todo eso se está investigando hasta el día de hoy. Bueno, ¿vamos bien? ¿Algún comentario, alguna pregunta de lo que hemos comentado ahora, hemos conversado en este momento? Escuchamos, Juan Manuel. Maestro Luis, buenos días. Una consulta. Según los textos que se han escrito, pues del texto Receptus, las Biblias, las versiones de aquel libro versus estas nuevas traducciones de Nestle Aland con la crítica textual y todo eso. Profesor, ¿qué se encuentra diferencia? ¿Hay diferencias en la doctrina, profesor? ¿Alguna cosa que de repente usted haya notado que es diferente?
o son básicamente quizás algunas palabras. Eso que quiero que me aclare, pastor, por favor. Digamos que el impacto teológico de las nuevas lecturas no es relevante, es decir, no es otro, a partir de esas nuevas lecturas surge otro Dios, hay otra teología cristiana o ni siquiera judía, sino que lo que ha demostrado el hallazgo, sobre todo de los rollos del Mar Muerto, lo que han demostrado es la consistencia en la disciplina del copiado, porque las diferencias no son considerables. Igual pasa en el Nuevo Testamento, que hablábamos antes de, por ejemplo, el coma juanino, que se quita una parte, algunas versiones quitan esos versículos que hablan acerca de la Trinidad. Y algunos piensan que esas Biblias que quitan esos versículos y que a veces los quitan del texto y los ponen en una nota o les hacen una nota ahí mismo, que están atentando con la teología, pero no, porque los principales aspectos teológicos o la teología cristiana, y aquí hay que decirlo, ¿no? La buena teología cristiana no está basada en un versículo. No puede estar basada, y no va a estar basada en un versículo, sino que está basada a lo largo de las escrituras. Y de ahí nuestra, ¿qué será? Disciplina de dos cosas. Primero, evaluar lo que vemos nosotros. Primero, cuando uno viene a Cristo y empieza su formación en la iglesia o en la congregación, pues uno no tiene mayores preocupaciones. Le dan una Biblia, esa lee, esa cree, esa vive y se va. Con el tiempo uno empieza a crecer, a investigar, a estudiar, se da cuenta que hay más Biblias, que hay estas situaciones de lecturas variantes, que está el hebreo, el griego, que está la crítica textual, que está el texto receptus, que están los rollos del Mar Muerto, y podemos entrar en ansiedad. Y realmente lo que ha ocurrido cuando uno empieza a investigar es que hay una consistencia y las variantes no son variantes dramáticas en el sentido de que ahora vamos a cambiar nuestra perspectiva teológica. Ahora, como ese es un segundo momento, el tema de cuando construimos teología. Eh, Teniendo el mismo texto, exactamente el mismo texto, hemos llegado a conclusiones diferentes, pero eso ya no tiene que ver el texto. Eso tiene que ver con lo que nosotros entendemos del texto. Eso ya no es el texto, eso no es culpa del texto. Porque tenemos los mismos criterios, llegamos a la misma conclusión exegética, pero de ahí nos tenemos que pasar al campo de la hermenéutica y ahí ya es otro tema. Como dicen en algunos países, ahí ya son otros 20 pesos, ¿verdad? Ahí ya es distinto porque leyendo el mismo texto llegamos a conclusiones distintas, llegamos a conclusiones escatológicas diferentes, pero el texto no tiene variaciones dramáticas, ¿verdad? Hay variantes, hay otras lecturas, pero no como para reconfigurar totalmente la teología que se ha construido a lo largo de los siglos. En algunos casos, algunas situaciones se van como afinando, pero no dan pauta para un cambio dramático en el tema de la teología cristiana. Aunque, insisto en ese punto, teniendo el mismo texto, exactamente el mismo texto, hemos llegado a conclusiones teológicas diferentes, ¿no? Pero eso ya no tiene que ver el texto, sino tiene que ver un asunto de cómo nosotros lo manejamos, cómo nosotros lo enseñamos. En traducción se dice que no hay que interpretar, ¿no? Hay algún espacio como de una interpretación, pero no en el sentido teológico, sino en el sentido de la exégesis de las traducciones. Porque la interpretación se hace en el púlpito, con el texto. El desafío de la traducción es trasladar el sentido de lo que el texto dice. A veces eso es más sencillo, eso puede tener complejidades, pero finalmente eso llega a un texto y ese texto llega después al púlpito, a una cátedra de escuela dominical, a un seminario, llega a un libro, llega a una canción y eso enseña, ¿no? Pero eso ya no tiene que ver el texto, sino tiene que ver cómo nosotros lo utilizamos en un segundo momento. ¿Estamos bien? Bueno, yo aquí estoy viendo el chat también, no tenemos preguntas aún. Voy a regresar a la presentación porque ahora vamos a
a tomar una nueva ruta hablando del trabajo de Casiodoro de Reina en lo que conocemos hoy como la Biblia Reina Valera. Realmente el origen de Casiodoro de Reina es en alguna forma como una especie de misterio también, porque no se tiene de él como información de la familia y de dónde pudo haber sido. Algunos consideran que esa parte de reina, más que un apellido, es como una referencia a algo gentilicio, ¿no? Como Valera, igual Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, no es tanto de su apellido, aunque quedó como parte de su nombre. Hay diferentes textos que hablan de su tema, de ese tema. Yo tengo por aquí algunos libros que hablan de la biografía. eh, Hay uno reciente, déjenme ver, porque lo he estado eh, leyendo de Casiodoro de Reina. Por aquí espero, a veces los ando prestando también, entonces se me quedan por ahí, pero y los que tengo a la mano son unos que pasan por aquí, ¿verdad? Bueno, pero hay un libro de Casiodoro de Reina, biográfico, toda su historia. Yo me he declarado desde hace algunos años fan completo de Casiodoro de Reina. Es un tipo al que admiro, eh, y por el esfuerzo, el trabajo, lo que representó, y hasta el momento lo que se sabe de él a través de las investigaciones. eh, Era ¿cómo se dice? Un pastor. Su corazón, más que ser traductor, aunque su obra, la que ha trascendido, es la traducción, él escribió otras cosas, pero principalmente fue pastor, pegado con la gente. Su mismo interés de la traducción tenía que ver con su corazón pastoral. Y inicialmente pues era lo que había. En ese momento las personas piadosas se inscribían en monasterios, y luego ellos empiezan a tener los informes en España, en Sevilla, España, dentro del monasterio de San Isidoro del Campo. Llegan las oleadas de la literatura y los pensamientos reformistas, aunque ya ellos mismos eran una especie de reformistas dentro del monasterio, porque este monasterio es un monasterio de monjes San Jerónimos, y en honor a Jerónimo o a San Jerónimo, el traductor de la Biblia Vulgata. Entonces, en este monasterio era un monasterio un poco diferente a los demás monasterios, porque más que solo hacer oraciones y cánticos, se leía mucho, se investigaba mucho. La mayoría de los monjes que estaban ahí eran políglotas, eruditos de diferentes idiomas, principalmente el latín, que era el idioma hasta el día de hoy, el idioma oficial de la Iglesia Católica, pero también estudiaban griego, estudiaban hebreo, arameo. Y estos monjes de donde surgieron, de este mismo monasterio. Hoy es un museo, el monasterio de San Isidoro, ahí en las afueras de Sevilla. En este monasterio, los nombres de estos monjes fueron personas que destacaron en el periodo de la Reforma de España. No solo era Casiodoro de Reina, sino que habían otros 12 monjes que fueron declarados como herejes por su pensamiento, y porque también contra la opinión y la autoridad de la Iglesia Católica emprendieron la tarea de hacer traducciones y de enfrentar ciertas opiniones de la Iglesia Católica. El nombre que sobresale por la historia de la traducción es el de Casiodoro de Reina, pero está Francisco de Farias, Casiodoro de Reina obviamente, Antonio del Corro, que eran muy amigos con Casiodoro, y Cipriano de Valera, que parece ser que era un poco más joven, o el más joven de estos señores. Hay diferentes nombres. Hay un nombre de un traficante de libros de la Reforma que se le decían Julianillo, por su aspecto físico, que era muy delgado. Se le conoce, y parecía una persona que pasaba desapercibida, hasta que descubrieron que traficaba libros y escritos de la Reforma y se los llevaba a parte de esa literatura. Terminó en el monasterio de San Isidoro del Campo, donde estaban estos monjes.
Entonces, al verse presionados por la Reforma y al verse perseguidos por la Inquisición, tuvieron que escapar. El nombre completo, yo no puse aquí el nombre completo de los 12 monjes, pero estos son los nombres que sobresalen, y a nosotros, el más famoso de este movimiento es Casiodoro de Reina por su trabajo en la traducción de la Biblia. Eso finalmente, como no los pudieron capturar, a la mayoría de ellos no los pudieron capturar. Algunos de ellos sí los capturaron, algunos fueron torturados hasta la muerte y otros fueron obligados como a retractarse de las ideas que habían puesto. Y se sabe que el 26 de abril de 1562, 10 estatuas con las esfinges fueron quemadas en el Prado de San Sebastián. Como no los pudieron capturar, lo que hicieron fue poner estatuas con los nombres de estos que también fueron reformadores y los quemaron, que esa era la idea de la Inquisición, finalmente asesinarlos, ¿no? Y detener ese movimiento. Tuvieron que escapar, tuvieron que huir. La historia del éxodo que tuvo Casiodoro de Reina en Suiza y en otros países donde estaban reformadores es interesante, ¿no? Porque también su perfil no encajó con el perfil de los reformadores como Calvino y otros, con los que incluso tuvo confrontaciones. La vida de Casiodoro no fue precisamente una vida sencilla, sino que estuvo totalmente, primero, quebrado, con grandes problemas financieros. Tuvo que hacer préstamos, hipotecar pues su vida prácticamente para poder financiar el proyecto de su vida, que era su ministerio pastoral en diferentes lugares, pero el proyecto de la traducción bíblica. Económicamente, lo que se sabe de Casiodoro es que el proyecto de la traducción de la Biblia no fue como para que él saliera de pobre, ¿no? Sino al contrario, le implicó deudas, y creo que hasta el último día de su vida él vivió con una presión económica fuerte, manteniendo su carácter de pastor y manteniendo también su trabajo de escribir. Hay una confesión de Casiodoro de Reina, confesión teológica, ¿verdad? Y tratados pastorales, estudios de las cartas y mucha, ¿cómo se dice? Correspondencia también de las cartas de Casiodoro, y eso es lo que han usado los historiadores para escribir sus libros biográficos. Eso finalmente en el año 1569, Casiodoro de Reina publicó la Biblia del Oso, y se conoce como la Biblia del Oso por el oso que está en la portada. Hay varias teorías de por qué se usó esta portada. Una de ellas dice que era como el logo del impresor. Otra también dice que era como una metáfora porque el logo estaba comiendo un panal, y el texto que aparece al pie de página es un texto de Isaías 40 que dice de Barja Eluenu Yakum Leolam, que es la palabra del Señor, de nuestro Dios, la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Eso es como el oso comiendo la miel de la palabra del Señor, y hay unas abejas que están ahí que el oso no les pone atención, que tienen que ver, algunos piensan que es como una metáfora de los enemigos y perseguidores realmente la razón por la que se haya usado el logo del oso no se sabe con certeza, y ahí están estas teorías, ¿no? Que es un diseño muy interesante de la Biblia del Oso, y así se conoce, ¿no? Pero es una traducción, la traducción tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, que tiene ¿cómo se dice? Un prefacio en latín, y tiene el mismo orden de los libros de la Biblia, de la Vulgata latina, incluidos los apócrifos o los deuterocanónicos, como se conocen también. La Biblia del Oso. Unos 30 años después, Cipriano de Valera revisó, no por voluntad propia, sino por una iniciativa de diferentes líderes. Se le pidió a Cipriano de Valera que revisara el trabajo de Casiodoro de Reina. Habían sido amigos, eran como compañeros, amigos. Les decía que parece ser que Cipriano de Valera era un poco más joven que Casiodoro de Reina, y finalmente Cipriano de Valera publica su revisión en 1602,
Y en la portada hay unos personajes que están vertiendo agua al pie de un tronco, entonces se conoce como la Biblia del Cántaro por el diseño de la portada. La Biblia del Cántaro, que es la revisión de Cipriano de Valera, a la Biblia del Oso, que es la traducción de Casiodoro de Reina al español. La primera traducción, habían otras Biblias que se habían publicado en otra forma de traducción, o estaban incompletas o tenían una estrategia diferente de traducción, y eso hizo que la Biblia del Oso fuera una de las se toma como la primera Biblia traducida directamente de los originales al español. Por supuesto, una Biblia muy, muy perseguida. Se sabe que fueron impresas cerca de 2000 ejemplares de la Biblia del Oso, y actualmente no recuerdo ahora el número de estos textos originales que todavía permanecen de esa primera edición, porque fueron perseguidos y quemados, y el que se le encontraba a uno era pena, como pena de muerte. Casiodoro de Reina tardó unos 12 años en su trabajo, fue publicada finalmente en 1569, unos 35 años del Quijote. Y hay por ahí unas teorías que hablan de que Cervantes se basa en el español de Casiodoro para usar de esos términos que usó Casiodoro de Reina para la traducción del Quijote. Hay unas investigaciones y traducciones donde cruzan la redacción original del Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes con el trabajo que hizo Casiodoro de Reina. Por ser anterior a Cervantes, algunos creen que Cervantes se sirvió de la Biblia del Oso para tomar algunos lenguajes y algunas cosas, y que en algunos pasajes del Quijote de la Mancha, cuando se cita la Biblia, algunos consideran que es una cita a la Biblia del Oso. Hay unos 32 ejemplares actualmente de los que se imprimieron originalmente. Su trascendencia ha sido mayor que las demás obras clásicas, en tanto que ha influido ampliamente a la literatura de diferentes formas, en el derecho, la filosofía y la religión del mundo hispanoamericano, o el mundo de habla hispana, tanto de habla hispana europeo como el de habla hispana en Latinoamérica, la Biblia del Oso. Aún en círculos no religiosos, no cristianos, sino en círculos de literatura, se reconoce el valor, la riqueza, digamos, la elegancia del lenguaje del castellano que usó Casiodoro de Reina para su traducción, ¿no? Y algunos creen que es una de las mejores obras del castellano por siglos, que existió por siglos, comparado únicamente, les decía, con Cervantes, con obras como El Quijote de la Mancha, aunque la Biblia del Oso es anterior, y eso le da mucho más valía a ese trabajo. Bueno, aquí hay una muestra de cómo se escribía en ese momento. Es algo de Mateo capítulo 2, ¿verdad? Cómo van cambiando algunas letras y algunas lecturas del español, que también va sufriendo como, ¿cómo se dice? Como algunos cambios, ¿no? A lo largo del tiempo. Esta Biblia del Oso incluye, que algunos han, ¿cómo se dice?, criticado estas estrategias de Casiodoro de Reina, pero incluye algo de los decretos del Concilio de Trento. Tiene el prefacio en latín, la Biblia, porque algunos consideran que, así como Lutero, Casiodoro de Reina también no intentaba como pelearse con la Iglesia Católica inicialmente, sino como presentar la palabra de Dios en un idioma para la gente, que la gente pudiera entender. Y de ahí el tema del prefacio en latín, el tema de mantener el orden de los libros de la Vulgata, como en el otro punto, los mismos libros canónicos y deuterocanónicos en el orden de la Vulgata. Eso lo cambió después Cipriano de Valera en su primera revisión. Es un texto, es casi como una Biblia de estudio, porque aparte del texto traducido trae notas y muchas referencias en los márgenes. Finalmente se imprimieron unos 2600 ejemplares,
Hubo un primer intento de impresión. Casiodoro obtuvo un préstamo para financiar la primera impresión y el impresor se murió. Hubo ahí un problema con las autoridades, entonces esa inversión se perdió y después se hizo otro préstamo. Casiodoro de Reina tenía sus fuentes de financiamiento y finalmente se logró imprimir, ¿no? Pero él tuvo que estar comprometido con su salario y sus rendimientos para devolver el préstamo y terminar de pagar. Por eso les decía que cuando uno ve la historia de Casiodoro de Reina, su ímpetu, no perder la visión y no perder el deseo de hacerlo, es muy notable, ¿no? Y admirable. Y tampoco fue como un gran negocio para él, ¿no? De ninguna manera fue como un negocio, sino que fue el proyecto que él tenía que realizar. Aquí hay unas páginas, ¿verdad? De la Biblia del oso, una presentación muy elegante, una forma muy, ¿cómo se dice? Sí, muy elegante, muy fina para ese tiempo, nada que envidiarle a todos los textos que se imprimían en ese momento. Y en cuanto al español, empezó como una época dorada, el trabajo de Reina, de Casiodoro de Reina. Las fuentes que utilizó para su traducción fueron inicialmente el texto masorético de la Biblia de Bomber, que se conoce, que data de 1525, el texto hebreo, originales del griego, que es el Textus Receptus, que era lo que él tenía, lo mejor que había en ese momento, de 1522, también unas referencias como las referencias que él utiliza para su traducción, la Biblia políglota complutense, que tenía diferentes idiomas, la Biblia de Santex Pagnini, la Biblia de Ferrara, la Biblia latina de Zurich, la Biblia de Castellón, de donde toma lo del nombre de Jehová que tenía. Era una tradición que ya había empezado, no la inició Casiodoro de Reina, sino que ya había iniciado antes, por ejemplo en materiales como la Biblia de Castellón, y él sigue esa ruta. Algunos piensan que el nombre Jehová lo inventó Casiodoro de Reina, pero no, tiene una historia anterior. La Biblia de Francisco de Encinas también, que es una de las Biblias influyentes ahí con él, están en español, y los escritos de Juan Pérez y de Juan Valdés, que eran compañeros y amigos de él, también tomados en cuenta como referencias para hacer la traducción de la Biblia del oso. Realmente cuando uno ve la historia de Casiodoro de Reina, uno puede ver que él intentó prevenir la prohibición de la Biblia, porque era prohibido traducir la Biblia a las lenguas paganas, ¿verdad? O profanas, porque el único idioma que era la Biblia permitida dentro de la Iglesia Católica era el latín y los originales en hebreo y en griego, pero esos originales, disculpen, esos originales no eran públicos, no los tenía toda la gente, sino que solo tenían acceso a ellos ciertas bibliotecas y algunos personajes, ¿no? El monasterio de San Isidoro del Campo, por reunir monjes jerónimos, la tradición erudita de esos monjes, pues ellos tenían una biblioteca muy rica y además recibían lo que les contaba como libros de la Reforma, porque tenían como mucha hambre y en algún momento tal vez como curiosidad recibían de contrabando libros que eran prohibidos en España, pero venían en alemán, venían en latín, venían en francés o en italiano, y ellos por ser gente erudita y políglotas tenían acceso a estos materiales. El intento de Casiodoro de Reina, que algunos han criticado, es porque han dicho que pues nunca dejó de ser católico o siempre fue fiel servidor del Papa o cosas como esas. Realmente Casiodoro era un pacifista, no fue un hombre de decisión, de mucha fortaleza, pero no beligerante, no un hombre de armas tomar. No lo vemos de un carácter explosivo como si fue Calvino y otros, ¿no? De hecho, con Calvino tuvo roces y en algún momento fue perseguido tanto por la Inquisición de la Iglesia Católica como por los protestantes de algunas ciudades.
Él, cuando huyó de España, fue a Suiza, a Basilea, y encontró que, por ejemplo, acababan de quemar a un fulano eran protestantes y los protestantes habían quemado a otro protestante que no empataban las ideas. Entonces él no estuvo de acuerdo con eso y eso le significó algunas fricciones y tuvo que salir, andar huyendo un montón de tiempo. Y finalmente su Biblia, que fue también como el motivo de críticas, que él respeta el orden de los libros que se habían confirmado en el Concilio de Trento, que era un concilio abiertamente anti-reformadores o contra la reforma, pero él se queda con ese canon, con los mismos libros, incluye una introducción en latín. La presentación misma de la Biblia es así como una especie de camuflaje para que el texto pasara desapercibido en algunos controles, y eso le significó pues algunos malos entendidos y persecuciones. Esto lo dice don Enrique Fernández en la obra Las Biblias Castellanas del Exilio. En el libro de Las Biblias Castellanas en el Exilio dice, lo leo textualmente: a Casiodoro se lo considera un traductor antiguo con ideas modernas, un hombre inquieto por comunicar el sentido del mensaje bíblico, un traductor impaciente con las pautas literalistas de la época, que habían ofrecido el sentido del mensaje en su afán por conservar las características del hebreo y del griego. Y esas características, ahí un comentario mío, hacían incomprensible el español o el castellano de ese tiempo. Sigo leyendo la nota. El método que siguió constituye la filosofía de las traducciones modernas. Por eso la primera frase de un traductor antiguo con ideas modernas. Estas traducciones modernas no se ciñen a la fidelidad de las palabras, sino al contexto ideológico de lo que los vocablos representan. Lo que los vocablos representan. En esa, no siguiendo una traducción literal, sino una traducción como de lo que hoy se conoce como de equivalencia. Luego, lo que les decía de unos 30 años después, 31 años después, Cipriano de Valera finalmente se considera que a Cipriano le llevó un poco más de 20 años, casi que inmediatamente publicando la Biblia del Oso, empezó la estrategia de revisión de ese texto, liderada por Cipriano de Valera, para confirmar la calidad de la traducción. Y lo que se sabe es que Valera solo hizo pues algunos pequeños cambios. Vamos a ver algunos cambios que hizo Valera. El nombre más popular es Biblia de Reina y Valera, considerada la primera edición corregida de la Biblia del Oso de Casiodoro de Reina, realizada por Cipriano de Valera. La comenzó probablemente en Londres en 1582. Casiodoro de Reina la publicó en el 69 y unos 10 años después empezó el proyecto de la revisión, que finalmente se publicó en Ámsterdam en el 602, casi 20 años después. Es decir, se considera que tardó más la revisión que la misma traducción. Y el mérito de Reina es superior al de Valera, aunque el mérito de Valera es indiscutible, pero el mérito de Reina es superior por el hecho de las condiciones en las que realizó el trabajo de la traducción. Casiodoro de Reina tuvo que andar huyendo en pobreza, limitaciones físicas, enfermedades, persecución de su familia, pérdida de bienes, realmente algo como tener propiedades, casi nada de Casiodoro de Reina. Y Cipriano de Valera hizo su trabajo en un ambiente un poco más favorable, digamos. Así. Los cambios que incluyó cambió algunos vocablos que consideraba impropios, como actualizando el léxico y algunas cosas. Algunos cambios por la dinámica del idioma que comentábamos. En ese tiempo ya habían algunos cambios del idioma. En el Antiguo Testamento prioriza el texto masorético en lugar de la Septuaginta o la Vulgata, que son como las tensiones que hay en la traducción por los textos que consultó Casiodoro de Reina. Confirma el canon hebreo y los libros deuterocanónicos, que Casiodoro siguió el canon de la Biblia de la Vulgata. Lo que hizo Cipriano de Valera fue dejó los libros, solo que los organizó al final
de lo que nosotros hoy conocemos como Antiguo Testamento, después de Malaquías, entre Malaquías y Mateo, los colocó todos juntos y puso un título que se les llamó apócrifos, que era lo que se consideraba de esos libros en ese momento. También lo que había hecho Casiodoro de Reina es hacer citas en los libros canónicos, citas a los libros deuterocanónicos. Entonces lo que hizo Cipriano de Valera fue quitar esas referencias. Por ejemplo, hoy en nuestras Biblias encontramos en Deuteronomio una cita a Salmos y así, pero no tenemos citas a Eclesiástico o a Macabeos o a Tobías o a Judith o a Baruch o a esos textos. No los tenemos. Eso fue quitado desde la revisión de Cipriano de Valera. Y además hizo algunas anotaciones, adiciones o supresiones derivadas del trabajo que viene desde el texto hebreo. Este es el índice, no nos vamos a detener mucho, pero el índice de la Biblia, de la Vulgata, el orden de los textos, cómo están, los deuterocanónicos están, ¿cómo se dice?, entrelazados o mezclados junto con los libros canónicos. Y lo que hizo Cipriano de Valera en la Biblia del Cántaro fue organizarlos y ponerlos todos como en una sección aparte que uno alcanza a veces una página del índice, una copia del índice. Aquí empieza los libros apócrifos y entonces los coloca en una sola sección antes de que arranque el Nuevo Testamento. Es decir, los pone entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Casiodoro de Reina los había puesto en el mismo orden en el que los pone la Vulgata, sin hacer la distinción. Entonces, el trabajo que hizo Casiodoro de Reina fue ir del hebreo y el griego al español, ¿verdad? En esa primera Biblia que es la Biblia del oso. Luego arranca ahí una serie de revisiones y traducciones que ha tenido diferentes impactos. Por ejemplo, observen las otras revisiones de la Reina Valera. En 1909, la Biblia de 1909 tenía 9.800 vocablos que se usaban, diferentes. No palabras, porque hay muchas más palabras, pero en español 9.800 vocablos, ¿no? Es un listado sin repetir. Luego en la 1960 eso se redujo a 8.400 vocablos. Y luego en 1995 7.500 vocablos. Y en la Reina Valera contemporánea 7.000 vocablos. Eso tiene que ver con el uso del español. No es que se les esté quitando aquí partes al texto bíblico, sino tiene que ver con cómo se usa el español y de alguna manera se eficienta el idioma. Es decir, se dice lo mismo con menos palabras. Se tiene que ver con la estructura del idioma, con la estructura del español. Y eso va teniendo que ver con el inventario de palabras en español. Estamos hablando de la traducción, estamos hablando del hebreo, que le quitaron palabras al hebreo, eso es otra cosa, ¿no? Sino que aquí estamos hablando de los vocablos que se utilizaron en el texto en español. Bueno, aquí está nuevamente el ejemplo de las lecturas de la Biblia, de las diferentes Biblias de Casiodoro de Reina. Solo voy a avanzar un poco más a esta imagen, donde van surgiendo, por ejemplo, ese movimiento arranca con la reforma de Lutero en 1517, porque esa reforma cerca de España fue la que dio lugar a todo ese movimiento en el monasterio de donde salió Casiodoro de Reina, Antonio del Corro y Cipriano de Valera, el monasterio de San Isidoro del Campo en Sevilla. Unos 50 años después ya vemos la publicación de la Biblia del oso, es decir, apenas Casiodoro, no se sabe con exactitud la edad que él tenía cuando empezó el proyecto. Algunas fechas posteriormente van siendo más conocidas. Entonces está la publicación de la Biblia del oso 1569, la publicación de la primera revisión que es la Biblia del Cántaro 1602. Ahí nace la tradición Reina Valera. Luego una revisión de las revisiones mayores de 1862 y que luego se publica en 1865,
la Biblia Reina Valera, ahora ya aparece como Reina Valera. Antes era conocida como la Biblia de Reina y Valera y posteriormente ya Reina Valera. La publicación de la Reina Valera 1909 y la Biblia más popular, que es la Reina Valera 1960, que fue publicada. Luego otras revisiones, estamos hablando aquí de revisiones de las sociedades bíblicas, ¿no? Como la Reina Valera 1995, la Reina Valera contemporánea del 2011. Esta gráfica se presentó para ¿cómo se dice? La celebración de los 450 años de la Reina Valera, que fue de la Biblia del Oso, 450 años de la Biblia del Oso, que se celebraron en el 2019. Ahorita ya son, ¿qué? 455 años o 56 años después de esa celebración del texto bíblico. Entonces aquí tenemos que preguntarnos qué Biblias habrá en el 2050, ¿no? Que hemos hablado de eso y vamos a conversar un poco más en la última clase de la siguiente semana. ¿Qué Biblias habrá en el 2100? ¿Cuáles fueron los motivos que lanzaron a Casiodoro de Reina a traducir? Estas son de implicaciones teológicas y pastorales de la Biblia del Oso, ya no solo técnicas, ¿verdad? O de traducción, sino implicaciones teológicas y pastorales. Primero, sus firmes convicciones en cuanto a la verdad de la fe, la Biblia y el Evangelio. Era un reformador, era un erudito, una persona de mucha lectura, de mucha reflexión. Les decía que mientras en otros monasterios se hacían oraciones, votos de silencio, cánticos y cosas como esas, en el monasterio de San Isidoro lo que hacían era lectura bíblica, discusiones, escribían, revisaban lecturas y otras cosas, ¿no? Eso fue dando lugar a la inconformidad con la forma y fondo que tomaron las autoridades eclesiásticas de su momento, principalmente negando el acceso a la palabra de Dios o de la palabra de Dios al pueblo. El pueblo no tenía acceso a la palabra de Dios y los pocos que tenían una Biblia en latín, que eso era otro desafío. Y entonces ellos se negaron a esto y se lanzaron a la tarea de la traducción. Parece que Casiodoro en realidad no buscaba una ruptura con la iglesia, lo que estábamos diciendo, sino más bien aclarar sus dudas y servir a su pueblo, poniendo al alcance de todos los lectores de su lengua una Biblia que ellos pudieran leer sin la mediación de ninguno en particular. La traducción de la Biblia al castellano impulsó la socialización y masificación del contenido del texto sagrado, y eso dejaba en entredicho a la iglesia, ¿verdad? Que estuvo vedado por siglos para la mayoría de cristianos. Ahora la Biblia, en el tiempo de Casiodoro, está disponible en el idioma que la gente entiende, el idioma que la gente habla y en el idioma en el que sienten y creen. La ruptura de la hegemonía clerical en cuanto al estudio y la interpretación de la Biblia, ahora la iglesia no puede monopolizar los criterios de fe y conducta. Ahora cada cristiano es libre de examinar por sus propios medios la Biblia y sacar sus propias conclusiones. Ahora pueden enterarse de la voluntad de Dios, de entender el ser de Dios, su plan, el pacto y otras cosas, ¿no? Teniendo la Biblia en su propio idioma. Ahora ese Dios que antes solo hablaba latín, bueno, estas últimas lecturas fueron parte de un artículo que escribí hace algunos años hablando de la Biblia del Oso. Ahora este Dios que antes solo hablaba latín, ahora es más español, es un Dios más cercano, más como la gente laica, es más un Emanuel, se rompe el mito de un idioma sacro, ahora Dios habla el idioma de los niños, el idioma de la gente. ¿Cuáles fueron entonces algunos motivos que podemos nosotros entresacar de Casiodoro de Reina? Traducir de manera fiel a los originales, traducir de manera clara y natural a todos los idiomas del mundo. Hoy, en relación a todas las traducciones también, actualizar las traducciones ya publicadas de acuerdo con los cambios del idioma y los nuevos hallazgos. Y presentarla, estos son los desafíos actuales, presentarla en el idioma y formato necesarios para todos. Voy a dejar de compartir aquí y estamos ya en la parte final. Si hay algún comentario, alguna pregunta. John, puede abrir su micrófono, le escuchamos. Sí, buenas tardes.
La consulta es la siguiente. Hablo desde lo que conozco, especialmente lo que respecta a las iglesias de corte pentecostal, arminiano básicamente. La consulta es, ¿por qué nos cuesta tanto a nosotros cambiar de traducción? Me explico. Ah, nosotros nacemos por allá por el año 1909, 1910, bajo un despertar espiritual muy grande, bajo la égida del pastor Hoover. El tema es que cambiar a la 1960 fue muy, muy complejo, históricamente hablando. Hoy en día, casi, casi, casi tener una Biblia que no sea de 1960 casi profano, no sé si me explico. Es Sí. muy complejo. No sé si en todas las iglesias de corte carismático, pero las que conozco es muy complejo. Es decir, se debe leer, se debe estudiar, se debe platicar y se debe exhortar desde la perspectiva de Casero de Reina 60. ¿Qué, qué piensa al respecto o cuáles son sus comentarios al respecto? Bueno, yo creo que el tema del temor, en mi opinión, surge de dos cosas. Primero, eh, gran parte de nuestra teología evangélica latinoamericana está basada en la única Biblia que estuvo disponible por décadas, que fue la Reina Valera 60. Los manuales de teología, algunos incluyen de manera textual versículos de la Reina Valera 60 y han quedado ahí, como usted dice, intentar cambiar un manual de teología, un manual de doctrina es así como una herejía y el tipo es profano el que lo intenta. Eh, entonces, la teología cristiana ha estado, teología evangélica, como usted dice, arminiana, wesleyana, ha estado basada en la Reina Valera 60, porque esa es la Biblia que estaba disponible en español por décadas y coincidió con el crecimiento del avance del evangelio en Latinoamérica, pues la década del 60, principalmente la década del 70, nuestros países tuvieron un gran desarrollo evangélico, carismático, pentecostal en esas décadas, ¿no? El 70 y todavía un poco el 80 con los grandes evangelistas latinoamericanos de habla hispana. Nuestros pueblos crecieron porcentualmente el público cristiano evangélico y la Biblia que se repartía era la Biblia Reina Valera 60. Entonces eso hizo que se profundizara el pensamiento teológico en las páginas de la Reina Valera 60. En el extremo han formado ideas como que es la única Biblia inspirada y cosas que a mí me parecen chiste, pero que son anécdotas reales de alguien que dice que esa era la que usaba el apóstol Pablo, era la Reina Valera 60. Era la que usaba, era la que usaba Lutero y era la que leía Casiodoro de Reina. Personas que tienen una idea así. Yo recuerdo una vez en una charla alguien que estaba comentando de que la Reina Valera era la única Biblia y pues yo estaba hablando de otras versiones y me paró, así como para decir, la Reina Valera era la única. Entonces le hice la pregunta que yo algunas veces me la hice también, pero antes de la Reina Valera, ¿qué leía la gente? Y en otros continentes, ¿qué lee la gente? La persona creo que estaba en algún país de Europa o algo así, era un latino, pero entonces hicimos la pregunta de ¿qué leerán los hermanos cristianos en África? ¿Leen la Reina Valera 60? No, me dijo, ahí leen su traducción. Bueno, entonces eso ya es otra Biblia, era otra traducción. Y antes de la Reina Valera, que sobre todo esa pregunta, y obviamente mi interés no ha sido nunca, ni lo es ahora, ni lo ha sido antes, creo yo, como ridiculizar, ofender o humillar, una cosa así, o tratar de imponer algún academicismo, cosas como esas, Dios me libre. Pero sí meditar juntos, ¿no? Entonces yo recuerdo que a esa persona le pregunté, y antes de la reina, porque eso fue en 1960, ¿verdad? Sí, y antes qué usaban. Entonces quedó pensando y me dijo, sí, ¿verdad? Y eso como que le deshizo un nudo por ahí, le llamó la atención porque la Reina Valera, pues 60 sobre todo, empezó en algún momento. Y hay mucha gente, y lo digo con respeto, ¿eh? Pero esas son las palabras, hay mucha ignorancia. Gente que toma criterios, ideas cerradas y que no se atreve, ¿no? Hay mucha inseguridad también, ¿no? Y amerita de esfuerzo y disciplina, inversión, de alguna manera dedicar tiempo a este tipo de reuniones y de estudios
donde puede dar. Y de cuando en cuando tenemos que tomarlo como algo de estar meditando constantemente lo que nosotros creemos, estarlo revisando, y revisando. Por ejemplo, yo estaba hablando estos últimos años de asuntos escatológicos, por ejemplo, nos salimos un poco del tema solo para poner un ejemplo de asuntos escatológicos porque en buena medida la escatología dispensacionalista, así rígida, tradicional, colapsó y hay una crisis teológica escatológica actualmente, ¿no? Porque ya no hay un sistema como lo hubo antes de las 70 semanas y de que muchos esquemas y bosquejos y mapas y todo de la venida de Cristo. Se empezó a poner fecha a la venida de Cristo a finales del 88 porque se hizo sumas, restas y entonces Cristo venía en octubre del 88. Por ahí anda un folleto que se llama Las 88 razones por las que Cristo viene en el 88 y cosas como esas. Y luego, y todo eso estaba amarrado con la traducción Reina Valera 60, ¿no? Entonces cambiar algunas traducciones era atentar, y así lo consideran algunos todavía, atentar contra la teología cristiana, contra el ser de Dios, contra la Trinidad, contra la salvación, contra, no sé, otros temas, ¿no? Que han surgido que son de interpretación teológica basados en una traducción o en una versión bíblica, ¿no? Que obviamente por el cambio del idioma, por los hallazgos arqueológicos, ha sido superada por otras versiones más recientes. Yo no estoy diciendo, de hecho, para mí, la Reina Valera es con la Biblia con la que yo crecí, la que tengo en la mente, en el corazón, y es una excelente Biblia, es una excelente traducción. Como todas las traducciones, tiene cosas que se pueden mejorar en el asunto de la forma del español que hablamos nosotros ahora, no es el mismo español que se hablaba a mitad del siglo XX. La Latinoamérica posguerra, el español de ahí ya no es el mismo que nosotros hablamos, no hablamos el mismo español de nuestros abuelos o nuestros padres que eran adolescentes o niños en esas décadas. Y sobre todo superada por los temas de hallazgos arqueológicos, ¿no? Que la Valera 60 aún no tiene. Por eso tenemos que acompañar la lectura de la Valera 60 junto con las Biblias recientes, con las Biblias modernas, ¿no? Juan Manuel, le escuchamos. Eh, Maestro, tengo una consulta. Bueno, eh, después de la revisión de Cipriano de Valera en 1602, las demás revisiones, que es en 1862, 1909, 60, 95, y las más actuales, Pastor, ¿tiene alguna acreditación, no, no sé, internacional? ¿O quiénes fueron los que participaron en esas revisiones? ¿Es confiable ya estas más actuales, Pastor? Mi consulta. Sí, hay una referencia, pueden preguntar en las sociedades bíblicas de sus países por unos libros que se llaman Descubre la Biblia, que han sido editados por las sociedades bíblicas, diferentes autores, es un compendio. Y hay algunos artículos que hablan acerca de la tradición Reina Valera y en alguno de ellos, no recuerdo ahora el título, pero en alguno de ellos se habla de qué tan pertinente es seguir llamando Reina Valera si ha tenido varias revisiones y a lo largo de estos más de 450 años muchas personas han participado en revisiones. Realmente no han sido revisiones que cambien la filosofía o cómo se diría, como el carácter y el sentido de la Reina Valera como tal. Y entonces sigue siendo válido el nombre Reina Valera a pesar de que ha tenido varias revisiones. Los equipos que se conforman o que se han conformado para las revisiones han sido de los eruditos de carrera que han correspondido a cada época. Por ejemplo, la más reciente para nosotros, ¿no? La Reina Valera contemporánea. Personajes como don Alfredo Tepox, fallecido hace pocos años, mexicano de larga trayectoria y una impresionante erudición, un hombre muy sencillo, pero de una increíble capacidad. El doctor, el doctor Alfredo Tepos, que fue discípulo de don, ¿cómo se llama? De Báez Camargo, creo que se llama Gonzalo Báez Camargo.
González Camargo había sido discípulo de Eugene Naida, que Eugene Naida en el siglo XX es como el revolucionario del mundo de las traducciones de la Biblia. En diferentes idiomas en el mundo. Hay un instituto de traducción que se llama el Instituto Naida, por el apellido de este traductor, y él había sido discípulo de los eruditos y de las generaciones anteriores, que han venido así por generaciones, generando un buen grupo de erudición. Antes todos eran europeos, o gringos, españoles, holandeses, franceses, italianos, de origen judío. Todavía hay una buena parte de esos eruditos, pero en Latinoamérica, a partir de esa década 60, principalmente 70 en adelante, hay una buena cantidad de traductores y revisores del texto bíblico de larga trayectoria y muy respetados, no solo en Latinoamérica y en el mundo. Lo trágico es que son como anónimos, ¿no? Por ejemplo, el doctor Esteban Bott, lo que les decía del doctor Alfredo Tepox, la doctora Elsa Tames, que está recién retirada, el doctor Edesio Sánchez, la doctora Gisela Trujillo, y el doctor, bueno, y hay varios nombres de personas. Hay un hermano gringo nacido de misioneros crecido en México, el doctor Roberto Vasco, retirado ahora, todavía vive, y en algunos espacios, algunos de ellos han acompañado en los webinars, que es gente que dedicó su vida durante muchas décadas al trabajo de la traducción, y son los equipos a los que les debemos hoy la Biblia Dios habla hoy, la TLA, la Reina Valera Contemporánea. Ellos han trabajado en equipos de la nueva traducción viviente, de la nueva versión internacional. Algunos de ellos colaboraron con la Biblia de las Américas y así, porque no son equipos tan distintos, y no hay tanta gente de esa también en el mundo, en Latinoamérica, y se genera una carrera, ¿no? Normalmente en las Biblias no vamos a encontrar nosotros como ese listado de nombres. Déjenme revisar, tengo una duda. Y obviamente este listado de personas hace que los textos bíblicos sean totalmente confiables, que esa es la pregunta directa que está haciendo. Estoy viendo si en la contemporánea pusieron un listado de personas que colaboraron. Yo en alguna de estas Biblias vi un listado. Bueno, actualmente también está colaborando en idiomas indígenas, que ha estado con nosotros como profesor, el doctor Fausto Liriano, el doctor Marlon Binet, que algunos han escuchado en los webinars o en algunos cursos. Son gente que está trabajando actualmente en traducciones. En esta Biblia no está el listado de personajes. En alguna de estas introducciones yo vi un listado de personajes de gente que estuvo trabajando. Déjenme ver dónde es. Hay otra donde aparecen algunos nombres de personas que han trabajado en estos proyectos, pero no los pone. Estoy leyendo la introducción de la Biblia textual, que se llama, ahorita esa fue la que bajé, y tiene un prefacio también interesante, pero no están aquí. Pero en alguno de estos textos estuve viendo el listado de personas que colaboraron. No es muy común que aparezcan esos nombres, que aparezcan los nombres de las personas que colaboran, sino solo queda como a nombre de las Sociedades Bíblicas Unidas. Y así, ¿verdad? Ahora, ¿son confiables? Absolutamente son confiables, aunque siempre están sujetas a la revisión exegética y de traducciones. Yo las puedo leer y son palabra de Dios para nosotros en español, ¿verdad? Las podemos leer con gran devoción, con fe, y ya en el paso adelante del estudio bíblico y al conocer los temas exegéticos, pues pasan a nuestras mesas de investigación, de lectura, con una vista ya más detallada, sin dudar de ellas, en el sentido que pues me están metiendo una herejía o cosas como esas. Por eso esos temores se disipan cuando yo tengo un conocimiento más amplio y a la manera que me dedico más al estudio. Bueno, estamos ya sobre el tiempo. La siguiente semana tenemos una reunión ya en el horario regular, ¿verdad? Con
con las dos clases. Entonces, con la ayuda del Señor nos vamos a ver el siguiente sábado. Un abrazo. Gracias, Leti. Bendiciones a todos, nos vemos, bendecido fin de semana. Chao Jesús, nos vemos, bye. Bendiciones. Nos vemos, Juan.